Bueno, ya estamos de vuelta. Discúlpeme el tiempo, pero es que tuve que ir a tomar agua, coger un 10 y lo que venía ahora, que por alguna razón tenía un libro a mano aquí y ahora no sé dónde lo he metido. Es que ustedes saben cómo es eso. Uno se complica, se le pierden las cosas, después a lo mejor lo encuentro y está aquí mismo. Pero bueno, voy a referirme en esta segunda parte ya del programa a otros dos hechos históricos que yo creo que pasaron recientemente o se conmemoró el aniversario, y yo creo que es importante recordarlos por el contraste que representan cuando uno quiere hablar, por ejemplo, de oposición, cambio político, etcétera, en el contexto cubano. Y me refiero a lo que fue la huelga del 9 de abril de 1958, el intento de eh, eh, siguiendo un poco el ejemplo de lo que había sido la huelga del 33 contra Machado, derrocar la dictadura de Batista y hacer que el gobierno cayera. Y se trató de un acto muy bien planificado. Esto falló de manera grande.
se hablaba de una combinación de una especie de huelga general, paralización del país a través de la radio. En aquel momento era lo fundamentalmente que se hablaba de la radio, y procurar que las fuerzas militares del 26 de julio, sobre todo las milicias en el llano, pero también las fuerzas de lo que en aquel momento se llamaba el Ejército Revolucionario del Movimiento 26 de julio, que eran las columnas en la Sierra Maestra, mayormente, lograran derribar la dictadura batistiana. Yo no voy a poner mucho, porque es que de verdad que yo pensaba tratarlo con más detalle. Hay varias reuniones históricas en la historia varias reuniones que marcan hito en la historia del movimiento 26 de julio y en la lucha contra el gobierno de la dictadura batistiana. Y yo creo que la reunión, a raíz de lo que ocurre con la huelga del 9 de abril, se produce la famosa reunión del Alto de Mompié, que es algo que históricamente tiene una importancia clave en la historia del triunfo revolucionario y lo que viene después, la manera en la cual se lidió con discrepancias de corte hasta ideológico, podríamos decir, pero sobre todo de corte político, entre las diferentes facciones de la dirección del movimiento 26 de julio. ¿Qué es lo que se puede decir sobre esto de el fracaso de la huelga del 9 de abril y la reunión del Alto de Mompié? Aquí se produce una especie de visión estratégica en torno al repliegue que habría que hacer para afrontar la contraofensiva de la dictadura batistiana contra el baluarte de la Sierra Maestra y también contra las estructuras del llano que se habían puesto de manifiesto al interior del movimiento obrero y al interior de lo que después era el movimiento de resistencia cívica. Toda la gente que salió a expresarse y a actuar en el contexto de la huelga estaba expuesta. Y los batistianos, la gente que estaba en contra de la posibilidad de un triunfo revolucionario, salieron a cazarlos. Y hubo esta reunión que es tan importante donde se decide cómo afrontar esto. Y es una reunión muy interesante porque aunque el Che no es miembro de la Dirección Nacional, lo invitan a la reunión. Hay un testimonio que yo estaba tratando de encontrar de Enzo Infante, que lo hizo en el marco de la cátedra patriótica o cátedra martiana Faustino Pérez Hernández, que manejaban o dirigía Enrique Ortuzqui, pero participaba ahí bastante Armando Jar, y que Eduardo Torres Cueva apoyaba desde la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz. Y se dieron ahí debates importantísimos y varios libros que se publicaron donde se explicó. Hay texto de Mario Mencía, habla en una ocasión, da una conferencia Marta Rojas sobre el tema en Moncada, Enrique Ortuzqui, Armando Jar, Enzo Infante, Faure Chomón, habla ahí también, Juan Nuiri, son varias, y ahí estaba este texto de Enzo Infante sobre la reunión del Alto de Mompié y lo que dice el Che en Pasaje de la Guerra Revolucionaria, donde es bastante crítico de la dirección del llano. Hay en ese libro también una valoración sobre la huelga del 9 de abril que hace Mario Mencía, que es uno de los historiadores que ha tratado con más rigor el tema este de la insurrección revolucionaria, etcétera. Bien, incluso hay otros trabajos sobre Fran País, etcétera, también. Más otros textos que yo he leído sobre lo que a mí me apasiona este tema de la Revolución Cubana, y está el libro Inside the Cuban Revolution, que también lo recomiendo, de Julia Swite, donde pone con mucha más claridad las deformaciones de leer la Revolución Cubana en clave foquista, reivindicando en gran medida el libro Inside the Cuban Revolution, el papel de la lucha en el llano, y despejando también
esa idea de un llano moderado, dúctil, frente a la idea de una sierra radical, etcétera, que se ha planteado. Y yo creo que es importante recordar tanto la huelga, porque esa huelga logró paralizar Sabana Grande, esa huelga logró paralizar a Guantánamo hasta el otro día, logró paralizar a Santiago hasta el otro día. Hubo un optimismo que se le critica a estas personas que estuvieron detrás de la huelga, muchos de los dirigentes del Llano, al propio Faustino Pérez, a las personas que estaban en torno a él, incluyendo algunos miembros de mi familia, eran cercanos, incluso siempre oía hablar de la gran amistad que había entre un tío mío y Faustino, al punto de que uno de mis primos, su segundo nombre es Faustino. Y lo que he escuchado es que esa fue una reunión bien dura y que originalmente habían ido Marcelo Fernández Font, tengo entendido, y no sé si fue Enzo Infante o no sé si, ahora no recuerdo bien, pero que Fidel dice que no, que esto tiene que ser una reunión en la cual venga toda la dirección nacional y sube a la sierra el comandante Daniel René Ramos Latour con una crítica importante que se hace por, después del ataque al cuartel de Boniato, llevar la columna en otra dirección, no hacia la ciudad de Santiago, donde se suponía que había que garantizar la victoria de la huelga. Y es una columna que a la larga se incorpora al segundo frente oriental Fran País y que en los días entre la reunión del Alto de Mompié y la huelga toma el cuartel de Ramón de las Yaguas. O sea, es algo que usted puede decir, oye, esas personas se fueron y ya están hasta tomando cuarteles. Y sin embargo hubo la idea de concentrar la disciplina, establecer una especie de seriedad en la discusión de algo así. Yo creo que si alguien de verdad quiere pensar en pasar un sistema político distinto, de ver de qué manera el patriotismo produce algo en el cual hay una oposición patriótica, leal o algo así, mira, donde primero deberían también educarse, leer con interés, como lo hizo la generación de Centenario en la Revolución del 30, es ver estos episodios que son tan importantes de la revolución y que muchas veces este sector desconoce. Nunca se me olvida que escuché en el programa ese que hacía, en el programa de Gennady, la periodista Mónica Baró, que tiene un texto que sí hay que reconocerlo, ese de la sangre nunca fue amarilla, pero que después ha dicho cosas donde las lagunazas de la historia de Cuba que dice son súper evidentes. Una de ellas es decir que la revolución cubana que no la hizo Fidel, sino que la habían hecho gente como Tete Casuso, que hay que leerse el libro de Tete Casuso. El libro de Tete Casuso, el que se lo lea de verdad se da cuenta que sí, que Fidel sí fue una figura, la figura más importante de la revolución y que la hizo. Y que al contrario, lo que dice Tete Casuso, que un día se le apareció Fidel ahí en la casa en México, cuando Fidel estaba enamorado de una, o estaba atraído, no sé cómo decirlo, de una muchacha que vivía con Tete Casuso y que le dijo a Tete Casuso que necesitaba para guardar unas cosas aquí en la casa y que después se apareció con un cargamento de armas y los metieron en los escaparates ahí de la casa, en los closets de la casa de Tete Casuso. Entonces, eso yo creo que vaya, al contrario, en lugar de actuar con esa prepotencia, de ponerse a inventar historias que no son, hacer lecturas únicas y singulares de lo que dice Tete Casuso, yo creo que lo más importante sería que se dedicaran a estudiar la seriedad y el sacrificio y la entrega con la cual esa generación se entregó a los objetivos políticos que tuvo trazados. Y ahí hubo hasta pedidos de destitución. Hay quien habla que incluso, no sé si es cierto, que hasta el Che en determinado momento dijo que había gente que hasta debían ser fusilados por la irresponsabilidad con lo que se había lanzado la huelga. Fíjense con qué nivel se habla de eso, de esos temas. Y cuando usted ve y se pone a leer
las cosas que están diciendo algunos de estos opositores que llaman a desembarcar en Cuba, a levantarse, a no mandar ni un centavo, a todo ese tipo de cosas, usted se da cuenta la distancia que hay entre una posición y la otra. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que habría que estudiar y aprender con interés. Volver a leer qué pasó, por ejemplo, a nadie en su sano juicio que conozca la historia de la huelga 9 de abril se le puede ocurrir darle la más mínima seriedad a la propuesta esa de Antunes de huelga general, como era que decía, paulatina. Huelga general paulatina. ¿Cómo que huelga general paulatina? Si ahí se discutió por qué en un día no se paró todo el mundo. Esto de que vamos a parar ahora, hoy no voy yo al trabajo, mañana no vas tú, pasado. ¿Qué seriedad tiene ese concepto de la huelga general paulatina? Eso es para atribuirse que algo pasó. Mira, hoy no fue una persona a trabajar, mañana fue otra. Es un triunfo opositor que Jorge no fue a trabajar hoy, es otro triunfo opositor que mañana Manuel no vaya a trabajar. Y entonces, todo ese tipo de cosas. Nunca se olvida tampoco esto de cuando el movimiento de Junior Aguilera, que hubo uno que dijo que había una cosa convocada, creo que era para el 14 de noviembre, el 12 de noviembre, algo así. Y entonces este señor dijo, había que salir vestido de blanco a caminar por la rampa, no me acuerdo por dónde era. Y este señor dijo que se iba a ir a los 2 días, se iba para provincia, uno de apellido Triana, que dijo que como él a los 2 días se iba para provincia, él salió vestido de blanco hoy. O sea, nadie, ni el gobierno, ni la oposición, ni el público, ni nadie, iba a creerse que era un tipo vestido de blanco. Si la cosa era vestirse de blanco el día tal, entonces tú no puedes decidir, vaya, ¿qué lógica es esta? De este señor Triana, que de apellido, no me acuerdo ni siquiera el nombre. No, yo como quiero participar, pero no voy a estar aquí el domingo, porque por cuestiones personales tengo que ir a provincia, voy a salir, es el domingo, pero yo voy a salir vestido de blanco el viernes. Con sinceridad, ese tipo de cosas lo único que ilustra es la distancia. Cuando usted conoce la historia de Cuba y usted nota la seriedad con la que aquello costaba vidas y costaba sacrificio y con la seriedad con las cuales se criticaba a uno y al otro, vaya, le debe servir como medidor de que no es sorprendente que, como dijo Fidel un día, la oposición estaba en buenas manos, porque no hay una voluntad, el nivel de seriedad, sacrificio y esas cosas, usted es muy difícil que las pueda detectar. Entonces, yo no me voy a extender mucho en esto porque ya quiero ir, estoy en el proceso de cierre, pero a lo mejor el año que viene lo vamos a hacer con más seriedad, porque este es un evento histórico que yo quiero recomendarle a la audiencia que haga todo lo posible por ir y estudiarlo. La huelga del 9 de abril, verlo por los periódicos, verlo por la manera que se reflejó, y también esta reunión que se produce en el Alto de Mompié. Y en esa reunión, la discusión grande que hay, que termina consagrando la unidad de todo el movimiento 26 de julio en torno a Fidel Castro, y también que termina consagrando todo lo que es el movimiento, espera un momento, si tiene que escribirme, ¿cómo lo puedo escribir aquí? El movimiento 26 de julio, y que el ejército revolucionario del movimiento 26 de julio comienza a llamarse Ejército Rebelde, como parte de reconocer errores que se habían producido de no coordinar acciones con otras fuerzas políticas, y la idea de que el Ejército Rebelde pudiese ser un ejército que aglutinara a todas las fuerzas insurgentes que aparecieran contrarias a la dictadura de Batista. Una cosa, por ejemplo, que aquí cuando ha venido Maslenik siempre ha explicado que cuando se creó el segundo Frente Nacional del Escambray, el propósito era decidir de que este era el segundo, porque el primer frente, el segundo frente que estaba al mando del comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, era un segundo frente donde se convergía con figuras de las diferentes organizaciones que existieran,
donde incluso se podría, creo que era, dijo Marlene, llevar el brazalete de la organización a la cual tú pertenecías. Entonces, creo que es importante eso, volver a estudiar la huelga del 9 de abril, cómo la planearon, cómo la discutieron y cómo su fracaso y las políticas a seguir a partir de ellas se discutieron en esta famosa reunión del Alto de Mompié. ¿Quiénes estuvieron ahí? Es muy significativo que Infante dice que él estuvo allí, pero que después salió para la comandancia y se incorporó a mediodía. Se había ido con Uber Matos a la comandancia y después había regresado. Estuvo Faustino, naturalmente, que era una de las figuras de las más importantes en la historia de la revolución, primer ministro de recuperación de bienes malversados en el primer gabinete de la revolución. Está después la reestructuración que se produce con Marcelo Fernández, que empieza a jugar un papel más importante en la dirección interna, en la dirección del llano. Ahí está, se van a la sierra, son muy criticados, pero se incorporan a la sierra con grado de comandante René Ramos Latour, y se incorpora también David Salvador Manso, a quien tuve la oportunidad de conocer y conversar con él y que me contara alguna de estas historias por una relación familiar que hubo en una época, y él viajó a Cuba y lo pude conocer. Y ellos se incorporan a la sierra, se produce también un cambio en el frente externo, se reemplaza a Mario Llerena por Aide Santa María en la dirección de la representación externa. Hay varias cosas. Ahora no lo quiero porque el papel lo tenía incluso dentro del libro y ahora por alguna razón no puedo encontrar el libro donde tenía todos estos datos. A raíz de la huelga, creo que es cuando arrestan a Armando Hart. Es una historia que yo creo que vale la pena visitar y aprender porque son momentos históricos claves en las razones de optimismo, en lo que es la huelga, en lo que es el fracaso de la huelga y lo que es la discusión sobre lo que la huelga trae y los retos que representa su fracaso y la preparación para enfrentar la contraofensiva en la sierra y también en el llano. Yo creo que hay el libro de Julia Zweig toca estos temas con mucha delicadeza, y está el libro La gente del llano de Enrique Oltuski, que es más, tiene unas cuantas narraciones ahí importantes, y otros, hay unos cuantos libros que vale la pena tocar ahí. Este libro que no me acuerdo ahora, creo que se llama como Memoria de la Revolución o algo así, que son conferencias que se dieron en la Casa de Altos Estudios